Ahí está, ahí estamos. Buenos días a Perfecto. todos. Entonces vamos a dar comienzo a la actividad mensual del capítulo con invitados, esta actividad histórica del capítulo, ¿no? De los últimos sábados de cada mes, pero este año con una nueva propuesta. Esperen un segundito que tengo una barra acá que me con una nueva propuesta que es a modo de conversatorio con expertos. Y en esta oportunidad tenemos, hablo en plural, los integrantes del capítulo, tenemos el honor de presentar a la doctora Andrea Badi, que es una gran referente de la psiquiatría, pero particularmente de los psiquiatras que atendemos niños y adolescentes. Ella es médica psiquiatra infanto-juvenil y magíster en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro. También es docente de grado y posgrado en dicha universidad y es directora del Departamento Infanto Juvenil de INECO. Bueno, buenos días, Andrea. Muchas gracias Hola. por estar acá. No, Y hoy me gracias. gustaría, hoy me gustaría conversar con vos sobre el TDAH, que es, yo creo que una de las patologías descritas más antiguas en la psiquiatría infanto-juvenil. Realmente ha cambiado de nombre, pero lleva muchos No años me- en nuestra especialidad. Por el otro lado, también es una de las patologías más frecuentes. ¿m? Y en lo que compete a los psiquiatras de adultos y a la población adulta, ha cobrado mucho interés en los últimos años. Así que, digamos, vamos con la primera pregunta en relación a esto, ¿no? Que el TDAH es un diagnóstico histórico que ha sufrido muchas modificaciones conceptuales y jerarquización también de los síntomas a lo largo de la historia de la psiquiatría. Y a mí me gustaría eh, que vos nos digas cómo hoy, desde tu experiencia clínica, más allá, digo, de los criterios diagnósticos, cómo hoy vos crees que tendría que definirse el TDAH. Es, bueno, primero gracias por invitarme al capítulo al que pertenecí hace muchos años y la verdad que a mí me parece interesantísimo porque creo que el TDAH, yo últimamente digo, siempre se le bajó el precio, ¿no? Siempre se pensó que era una patología banal de los chicos. Y si seguían la adultez, bueno, es una característica, ¿viste? Es un poquito despistado, es un poquito desorganizado, pero sinceramente nunca se le dio hasta ahora, me parece, y creo que ahora, a medida que los psiquiatras de adultos vayan encontrándolo con más certeza, nunca se le dio la trascendencia y la importancia que tiene el TDAH. El TDAH no solamente es un trastorno del neurodesarrollo que impacta en la vida, me hace eco, en la vida del individuo, sino que impacta en todas las áreas del individuo funcionales. Es un trastorno que tiene un gran impacto y esto no es solamente, o sea, el otro día en una charla Alicia Lichinsky decía algo que yo digo también mucho, llamarlo TDAH es un mal negocio para nosotros porque lo minimiza absolutamente. El TDAH es un trastorno de las funciones ejecutivas, como muchas patologías que tienen un trastorno de las funciones ejecutivas. Cuando uno ve el mapeo de las áreas donde surgen o donde nosotros creemos, porque vamos a ser honestos, con el tiempo seguramente reconoceremos áreas más profundas que tienen que ver con las funciones ejecutivas, pero donde nosotros creemos que están alojadas las funciones ejecutivas, muchas patologías lo tienen. Ahora, a diferencia de otro tipo de patologías, como puede ser el trastorno bipolar, no depende del ánimo, no depende de factores que tengan que ver con posiblemente un evento estresante, sino que va a ser una situación de déficit de funciones ejecutivas subyacente a lo largo de toda la vida, con lo cual el individuo, frente a las diferentes necesidades que tienen de funcionales, va a estar en default siempre. Lamentablemente, y creo que esto, por un lado, el hablar como más banalmente y más como que es una patología, bueno, el desarrollo, que está en la escuela y que pobre los chicos que van a la escuela, pero después nadie le daba mucha importancia, le dio como una sensación de que era también esto que yo discuto mucho, que es una condición, para mí no es una condición
normal, eventualmente es una condición patológica, como todos los trastornos del neurodesarrollo. Son condiciones patológicas, la gente no es que tiene ojos verdes u ojos marrones, ve con un ojo o ve con dos. Eso no es una condición normal ser monoocular, es una condición Está bien. patológica. Condición, o al menos pensarlo como un trastorno crónico, ¿no? Con esta persistencia en la edad adulta cada Sí. vez más identificado. Ahora, mi inquietud es un poco que me gustaría, desde tu experiencia, que nos cuentes un poco, es de estos niños o adolescentes que vos tratás, o sea, que identificás como, bueno, que tienen TDAH, los tratás. ¿Cuál te parece, digamos, si hay algo que vos puedas identificar que te diga, este paciente posiblemente persista el TDAH en la adultez? A ¿Hay ver, algo que te permita... según los grandes, si es un trastorno del neurodesarrollo, yo digo, va a persistir algo, lo vas a compensar, pero va a persistir. Lo que pasa que cuando hablamos de persistencia o no persistencia, y el otro día Luis Rode lo decía en una charla, bueno, hay un 7 punto no sé cuánto por ciento que desaparece. Si desaparece, si es un trastorno del neurodesarrollo, puede desaparecer, puede compensarse, pero desaparecer genuinamente. Y entonces yo te diría cuáles yo creo que tienen mejor pronóstico, van a tener mejor pronóstico y esto lo veo, lo vi en toda la, yo tengo más de 30 y pico de años de trabajar con déficit de atención, entonces tengo pacientes que hoy ya por ahí me van trayendo sus hijos, esto es lo cómico, ¿no? Vos me diagnosticaste TDAH y ahora mirá a mi nena, o mi nene, tengo una que veo el lunes justo que fue así. Y entonces yo digo, van a tener mejor pronóstico quienes tengan mejor CI. El CI es fundamental, es un protector importantísimo, y no lo digo yo, porque después los estudios corroboran esto también. Quienes tengan una familia más contenedora y les diría que, sin desmerecer a los padres, madres que se han inmolado al lado de los pibes estudiando por y para ellos, ¿sí? Y que los han podido defender en todo esto, que han sido su sostén de funciones ejecutivas, fueron sus funciones ejecutivas eh, prestadas todo el tiempo. El jueves te escuché decir el lóbulo frontal accesorio, ¿no? Eso, es eso, es Que eso. funciona de frontal. Sí, es llamativo porque las familias que yo veo, y tengo un montón que las madres me mandan cuando se casan las fotos y que después me mandan cuando se recibieron, por fin lo logramos, nos recibimos, vos tenés que ver. Y yo digo, la verdad que las que tuvieron que ver fueron ellas. Yo hago más o menos lo mismo con todos. La diferencia es, o sea, el plan no es una cosa que hago magia con unos y con otros no. La diferencia es que hay familias que realmente yo les digo, ustedes fueron obedientes. Obedientes no porque fueron gente que aceptaron lo que dije, sino porque tenían tela para poder hacerlo. En realidad tal vez la palabra no sea obediente, sino tenían con qué. Hay familias que lamentablemente no tienen con qué sostener esto y esos van a tener mal pronóstico. Mal pronóstico en el sentido de que les va a costar muchísimo más, primero, la escolaridad de un chico con TDAH, con bajo nivel intelectual o con alguna comorbilidad de trastorno de aprendizaje, ya ahí va a tener mal pronóstico de lo que es la funcionalidad ocupacional o laboral. Esto es una realidad. Eh, Aquellos que tienen trastornos de conducta, ni que hablar, esos se van a quedar fuera del sistema rápidamente y son chicos que realmente después se pierden. Van a tener peor pronóstico para mi gusto aquellos que van buscando la solución mágica, y esto tiene que ver con los padres. Al principio esto depende mucho de la familia y por ahí aparecen después de varios años, ya cuando son adultos jóvenes y me dicen, ¿sabes qué? Me parece que el TDAH existía. Pero mientras tanto perdieron muchos años. Yo hablo de mal pronóstico, es la pérdida de años funcionales que tuvieron. Y suelen tener Y muchos años. hablamos mucho de la desinserción pedagógica, laboral, pero ¿qué pasa también con la desinserción social, ¿no? Y las habilidades Social sociales. y emocional, Claro, porque son chicos que realmente les cuesta muchísimo desarrollar vínculos con un nivel de intensidad regulada, porque claro. son intensamente amorosos y en ese sentido a veces dependientes. Entonces, en esta cuestión agotan. ¿Mm? Se aburren fácilmente, ¿no? Porque ¿qué pasa con la motivación ahí? La motivación les baja, bueno, la motivación para mí
es el core central de esta patología. Cuando las familias dicen, bueno, cuando tiene el video y le interesa, funciona, y vos decís, y en realidad es la motivación, no es que funciona, está motivado, traele alguna actividad motivante. Hoy las motivaciones pasan por las tabletas, por los juegos, pasan por el TikTok, que no, a ver, el TikTok es motivación, a subida de motivación cada 3 minutos. ¿Por qué los Creo que reels si de son Instagram no son más de 2 minutos? Nunca más de 2 minutos. ¿Por qué baja la motivación? sí, la recompensa inmediata que permite, ¿no? También el sostenimiento de la actividad Sí, múltiple. múltiple. Por eso, a mí me parece que esos son los pacientes que cuando yo veo que llegan y estos padres que van a empezar a picotear por todos y van a buscar la fórmula mágica. Y no hacen un tratamiento o que esté llevado adelante de manera homogénea. Farmacología, pero con siempre una buena psicoeducación familiar, un buen trabajo familiar, un buen trabajo con el chico. Bueno, y ahí dijiste que no hacen el tratamiento, ¿no? Más allá de la gran discusión mundial que hay, si hay un sobrediagnóstico, un subdiagnóstico, te he escuchado decir muchas veces, mucho, con esto, porque vos aparte haces mucho psicoeducación para familias y psiquiatras también, que en realidad en Argentina hay un subdiagnóstico. Sí. Entonces, mi pregunta es en relación a estos pacientes que capaz que los encontrás de grande o a los padres sin haber sido diagnosticados, digo, con que vos podés identificar que tienen TDAH, pero que no fueron diagnosticados, ¿no? Digo, en estos pacientes que no fueron diagnosticados, que uno intuye que no fueron tratados o al menos bien tratados, ¿no? ¿Con qué presentaciones clínicas, digamos, longitudinales de estos pacientes no tratados solés encontrarte? Y si nos podés dar algunos ejemplos. En general, lo que te podés encontrar es con chicos que tienen, o incluso adultos, con una sensación de muy baja autoeficacia, de muy baja autoestima. En general tienen altísima comorbilidad. Obviamente mucho tiene que ver con cuáles son la genética comórbida, ¿no? Que les permite, pero muchas veces la comorbilidad más frecuente que uno encuentra es trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. O una distimia, de estas distimias, de estos pibes que funcionan y van rebotando, y cada nuevo fracaso aumenta más la sensación de baja eficacia. Con un contexto hipercompetitivo, porque convengamos que cuando los papás vienen y me dicen, bueno, pero mira, a mí me pasaba lo mismo y mira lo bien que estoy, yo siempre les digo, nosotros estamos metiendo a los chicos en un contexto que es totalmente distinto en el que crecimos nosotros, adultos de 50 años, 40. No era el mismo contexto de competencia. Y no hablo de porque la gente cree que si aprenden inglés y aprenden tecnología van a entrar al circuito laboral rápidamente. Y no tiene que ver con eso nada más. Tiene que ver con la constancia, con la capacidad de poder salir de la zona de confort. El TDAH es un adulto que se queda fácilmente en aquellas situaciones que le son de alguna manera conocidas, pierden la motivación y por ahí terminan funcionando medio como mecánicamente, pero sin una necesidad de buscar nuevos desafíos. Y vos decís, pero este tipo podría haber llegado mucho más en su situación laboral o profesional. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, se quedó ahí, se quedó, viste, con esta cosa plana, ¿no? Porque no tuvo la motivación para hacerlo. Entonces, más que yo digo, a mí me parece que nosotros le damos mucha, y porque somos psiquiatras, obviamente, mucha jerarquía a todo lo que es a largo plazo la cuestión de la comorbilidad psiquiátrica, pero yo digo, la calidad de vida y comorbilidad funcional no le estamos dando el debido respeto. Creo que puede no tener tanta comorbilidad psiquiátrica porque su genética por ahí fue solo para el TDAH y alguna otra dislexia, bueno, pero sí, ¿cuál es el nivel funcional? Creo que no validamos bien que ese eje que era que es el GAF o el global funcional y demás,
Este tipo de cosas nosotros no las usamos realmente. Y cuando las ponemos nos piden los CUD y demás para ver el eje 5 metemos algo así medio a ojo de buen cubero. Pero realmente yo creo que es una de las cuestiones más desafiantes en esta población, que realmente no son funcionales muchas veces. Yo lo comentaba el otro día, haciendo una publicación que hicimos en INECO para, para promocionar nuestros diagnósticos de TDAH en adultos. Estamos todo el tiempo tratando de aumentar la sensibilidad del diagnóstico y demás. En general, quienes venían eran adultos de 26, 27, 30 años, pero traídos por sus padres que venían para saber algo rarísimo, que a los psiquiatras, y yo lo hablaba con los psiquiatras de adultos, tener que hacer devolución con el papá. El otro día una mamá que se enojó porque no recibió ella, de un adulto de 26 años, la devolución adecuada. ¿Entendés? Entonces acá no estamos hablando de adultos funcionales. Sí, no, yo creo que ahí en lo que vos, a ver si es correcto, no sé este análisis, pero en lo que vos referís es que nosotros sabemos que el TH tiene una alta comorbilidad, el 70% aproximadamente, la comorbilidad junto con el TDAH hace todo muy ruidoso y eso fácilmente lo identificamos nosotros, los psiquiatras infantiles, ¿no? El tema es que ese otro 30% que durante muchos años no le dimos mucha bolilla, porque para nosotros era que sencillo, nos damos cuenta que llegan a la adultez muy digamos, con muchas fallas en el funcionamiento, ¿no? Muchísimas Este tipo de fallas. pacientes. Claro, porque los otros aparecieron por las consultas muchas veces y los detectamos por otras cosas. Aparecieron porque les iba mal en la escuela, y tenían entonces una dislexia, aparecieron porque tenían dificultades conductuales, que es casi como el combo de ese 70%, porque ya sea porque son comórbidos con trastorno oposicionista desafiante, con trastorno bipolar o con disregulación emocional, que es otra de las cosas que le damos poca importancia. Aparecen por los consultorios, entonces los detectábamos y pudimos hacer algo posiblemente. Pero aquel que era un déficit de atención disperso, que fue pasando, hoy se encuentra con 25 o 30 años totalmente fuera de la situación laboral y de estudio. O sea, ya está tarde. Claro. ¿Mm? Y ese es el que tiene que identificar sobre todo el psiquiatra de adultos, ¿no? Me parece que Ese ese es, es un pool de ese, ese pacientes es un pool de pacientes fundamental que va a llegar por múltiples cosas, va a llegar muchas veces traída por los padres. Esto es interesantísimo porque en general el psiquiatra de adultos no está acostumbrado a buscar datos en los padres, pero en estos pacientes los tenés ahí porque muchas veces te los traen a la consulta o son los que piden la consulta en general. Entonces los siguen tratando como niños porque funcionalmente están en sus casas, siguen en sus casas. Y entonces, y lo siguen llevando ellos a la consulta y siguen esperando una devolución, cual si fuera de un psiquiatra infantil, porque nosotros no se nos ocurre hacer una devolución a un niño ni a un adolescente solo. Pero el psiquiatra adulto es, jamás se le ocurriría llamar al padre para hacer la devolución de su paciente de 30 años. es cierto, qué interesante, ¿no? Es una Cómo paradoja cambia la práctica. complicadísima, porque aparte, y ahí creo que al psiquiatra adulto que no está acostumbrado se le debe complicar mucho, ¿no? ¿Qué blanqueo, qué no blanqueo? O sea, cosas que se me ocurren a mí y que seguramente como psiquiatra adulto debe haber muchísimas más dificultades. También. Eh, Pasemos un poquito al tratamiento, ¿no? Mm. Sabemos todas las guías, hay como un consenso que los estimulantes son los fármacos de primera línea, algunos se inclinan más por metilfenidato, otros por lisdesanfetamina, pero hay cierto consenso al respecto. El tema es que a veces uno decide utilizar, por distintas razones, no el tratamiento de primera línea, sino el que queda en segunda o tercera línea. Menciono la tamoxetina, que es con lo que contamos acá en el país. Entonces, la pregunta está en relación justamente con esto, ¿no? ¿Con qué frecuencia y en qué pacientes vos decidís utilizar ya, digamos, la segunda o tercera línea de recomendación? ¿Cuándo vas por los no estimulantes? Yo voy por la tomoxetina, que la uso desde que se lanzó. Al principio tuvo como una gran euforia de todos y claramente
después esto mermó, nos dimos cuenta, yo creo que tiene un nicho la atomoxetina, que es el paciente con déficit de atención comórbido con trastorno de ansiedad. Ese tipo de pacientes realmente responde. Y lo que no sabemos es, porque acá viene, ¿cómo hacemos la disección? Lo que invalidaba su funcionamiento era el déficit de atención de las funciones ejecutivas o realmente era la ansiedad y de alguna manera la ansiedad disminuye la eficacia de las funciones ejecutivas. O sea, es que es muy interesante porque de todos los tópicos académicos, aquel que genera más ansiedad en los individuos es la aritmética, la matemática. ¿Mm? La matemática está demostrado que es la materia que más ansiedad genera en la población en general. Obviamente hay algunos que les encanta, pero no somos ninguno de los que estamos acá, que estamos en todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, más que nada. Entonces, lo que se demostró es que en realidad, cuanto más aumenta el trastorno de ansiedad, más ineficaz son las funciones ejecutivas. Y a mayor disfunción ejecutiva, mayor distorsión del rendimiento en matemática. Entonces, acá la pregunta es, vos tenés un paciente con TDAH y tiene un trastorno de ansiedad. La ansiedad es un aumento de lo que tiene que ver con las cuestiones biológicas que interfieren, porque no es que aumenta la dopamina, tiene todo otro circuito. Entonces, ¿cuánto de esta ansiedad, biológicamente hablando, ya ni te digo a nivel de pensamientos, biológicamente hablando, interfiere con el circuito que tiene que ver con la planificación, la organización, etcétera, etcétera? Que desde la lógica vos dirías, si es un tipo que tiene ansiedad de rendimiento, ¿va a funcionar bien la toma de decisiones? Y nada, porque va a decir, voy para acá, voy para allá. La ansiedad de rendimiento tiene que interferir. Entonces digo, ¿la atomoxetina está funcionando como un fármaco para el TDAH o es más bien un fármaco para mejorar los niveles de ansiedad? En la práctica, lo que la familia te dice, lo que uno ve es que el chico se le va la rubicundez, lo ves más relajado, lo ves más sonriente. Entonces, estoy actuando sobre algo que tiene que ver más con una cuestión afectiva que posiblemente con el beneficio que trae el TDAH, porque el paciente TDAH que funciona con el estimulante, vos cuando lo ves más calmo, pero no lo ves más relajado, más sonriente. No, ves que cambian otras cuestiones. Ahí es donde yo elijo. Y hay otro target que sí elijo por una cuestión de el tipo de pacientes que a mí me llega por el lugar donde trabajo. Yo trabajo con muchos pacientes del interior. Entonces, ¿qué me pasa ahí? Si yo tengo que hacer prescripción de estimulantes en el interior, no lo puedo hacer yo, porque no tengo las recetas rosas de ellos, que son las rosas mías de capital y las tuyas en provincia son de otro color. Qué sé yo. Tengo muchísimas limitaciones. Tengo gente que manda una vez por mes o cada 2 meses a buscar sus recetas rosas a Capital a una persona que se las compre acá los estimulantes. Pero si el paciente es del interior, y bueno, me quedo con lo que tengo si no tengo un psiquiatra con el cual hacer un joint y decirle, medicalo y lo trabajamos juntos. ¿Mm? Ese es un target que no está dicho en las guías, pero que en realidad tiene que ver con la disponibilidad. La Tiene que ver práctica. con la práctica. La próxima pregunta ya en parte la contestaste. Lo que yo te quería preguntar justamente en pacientes con TDAH y ansiedad comórbida que elegías, Eso. me queda claro que la primera elección para vos es la atomoxetina, pero me gustaría ir un poco más allá y que me cuentes de estos estudios. Viste que en los últimos años se habló mucho, bueno, históricamente no usábamos el metilfenidato para esa comorbilidad, después empezaron a salir estudios que empezaron como a plantear, no, el metilfenidato puede mejorar la ansiedad. Y a mí me Bien. gustaría que vos nos comentes un poco qué interpretación haces vos de estos estudios. A mí me parece interesantísima, porque viste que los estudios tienen la ventaja de que no hacen clínica quienes seleccionan pacientes para los estudios. Y entonces, bueno, vos seleccionás, consiguen pacientes que tienen una cantidad de cuestiones que estoy ahí No sé porque qué pasó. no sé qué Sí, a pasó. mí también, fue lo mismo. Bueno, Bueno, volviste. entonces, a mí me interesa mucho porque yo siempre, desde hace muchos años, cuando hablo de las características del TDAH y las cuestiones diferenciales, yo siempre digo que hay dos cosas que se confunden como cuadros completos y que para mí, que si yo los hago un tamizaje a través de escalas van a dar, es la depresión y la ansiedad comórbida con TDAH.
Cuando vos entras a un estudio, esto lo saben todos acá, hay 80 personas, lo cual es una maravilla, un sábado a la mañana, la verdad que los admiro. Cuando vos entras a un estudio, te seleccionan muchas veces por tamizaje de escalas. Entonces, la, hay algo que se llama, para mi gusto, que es la ansiedad secundaria al bajo rendimiento o a la baja efectividad del rendimiento producto del TDAH. Si yo mejoro la productividad, mejoro la efectividad, la ansiedad después de un tiempo va a decir, no era tan mala yo. Entonces voy a usar, ahí funciona el metilfenidato. No son trastornos de ansiedad para mí, no cumplen con los criterios, si bien la gente los puntúa como tal y la escala te va a dar. Pero cuando vos miras, es como si yo pusiera la mano, muchas veces hago el ejemplo, entre el marco de la puerta y la puerta. Si yo tomo ibuprofeno, no se me va a ir el dolor. Posiblemente tengo que abrir la puerta y sacar la mano. Si yo mejoro el TDAH, estoy mejorando la ansiedad secundaria, que no es un trastorno de ansiedad. Y lo mismo pasa con la sensación de baja eficacia que se confunde con depresión. Porque si vos a ese chico o adolescente, vos lo sacás del contexto académico, no tiene ni baja autoestima, no tiene ni ansiedad. O sea, el trastorno de ansiedad tiene que avanzar por varias áreas de la vida del chico, no estar puesta. Ni siquiera es un trastorno de ansiedad de rendimiento, para mi gusto. Sinceramente es una ansiedad secundaria a la baja performance. Ese paciente va a mejorar con metilfenidato, obvio. Si yo le estoy mejorando la performance en 15 días, imagínate si no va a mejorar. La ansiedad, el chico aparte rápidamente dice, no me va tan mal, no soy tan tonto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Termino el estudio y las escalas de ansiedad bajan. Mejora la ansiedad, ergo mejora la ansiedad en datos estadísticos. Esto es la clínica, para mí no, esto es un estudio que me tiene que servir para poder pensarlo, porque si yo no cuestiono eso, no soy clínica. Claro. O sea que uno, digamos, tu recomendación, digo, para la clínica, el consultorio sería, bueno, si vemos un chico con TDAH y ansiedad, plantearnos si es una comorbilidad o está asociado a la disexcusión, Tal cual, porque eso ver muy es bien si es un trastorno de ansiedad, si es una cuestión que está generalizada en otros ámbitos. El trastorno de ansiedad en el chico no es, si es un trastorno de ansiedad verdadero, no es solamente los días de escuela. No es solamente, bueno, salvo que tenga un trastorno de ansiedad, de separación, pero vas a ver otras cuestiones. mejora en las vacaciones, Es el digamos. que mejora en las vacaciones, tal cual. Ya está. Claro, Este, está impecable en el verano y empieza el colegio Empieza el y colegio aparece. y Bueno, vayamos a otra gran comorbilidad, trastorno bipolar, ¿no? Sabemos que ujú. tanto en la población adulta como en la población infanto-juvenil no es, por suerte, de las comorbilidades más frecuentes, pero Pero, es bastante frecuente. ay, No, es digo, muy frecuente, es muy frecuente. el 20% es muy frecuente. Mm, No digo el bipolar con TDAH, digo el TDAH con trastorno bipolar, que son distintas. Son Pero bueno, diferentes, más allá sí, desde dónde lo miremos. Pero hablamos de un 20%, entre el 5 a 25, 20%. Al, al es, 25 llegamos. Bueno, entonces ay, con más razón, a la hora de elegir la farmacoterapia, ¿qué te parece a vos? ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos harías? ¿Qué evitar? Eh, ¿Con mira, qué lo primero que selectividad? yo digo es, y esto lo digo, no lo digo yo, lo dicen las guías también, primero estabilizar el cuadro bipolar. No jorobemos, porque ahí sí, y aparte porque tenemos que ver muy bien de qué estamos hablando. ¿Mm? Cuando vos tenés en el consultorio el paciente bipolar, es bipolar y con otras cosas. El pibe bipolar es como, yo ayer estaba loca, tenía dos bipolares, uno que intentó suicidarse con el repasador a las 8 de la mañana, obviamente no se iba a suicidar, y otro que el SAME lo sacó a las 4 de la tarde del colegio porque dijo a viva voz que se quería suicidar. Entonces, bueno, ¿los dos tienen TDAH? Sí, tienen TDAH, pero la verdad que ahí lo principal es la bipolaridad. Cuando yo logro estabilizar, yo tengo mucha población bipolar infantil, que es lo que más me desafía. Cuando yo logro estabilizar la situación del trastorno del humor, que para mí es lo más importante, ahí
incluyo estimulantes. Metilfenidato hasta esta semana, el 1 de abril, seguramente cuando tengamos más lixanfetamina en las farmacias, vamos a usarla todos. Yo vengo usándola de pacientes que veo de afuera, es un fármaco útil y que se puede usar perfectamente. Las guías lo dicen así. Eh, es, y realmente yo tengo, si te diría que el 80% de mis pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar, yo veo menores de 12 años hoy por hoy, tienen metilfenidato de larga duración, no de corta duración. Pero dentro, y la verdad que aparte es notable la diferencia cuando están con una dosis interesante, pues no es que tenemos que ponerle un poquitito a ver qué pasa. Tengo pacientes con 72 miligramos de 14 años, Mm. bipolares, francos, con episodios mixtos, ninguna duda. En el momento que están estabilizados, cuando se estabilizan un poquito, por ahí le bajo un poco la dosis de metilfenidato hasta que estabilizo otro, pero no se la saco del todo, no se la saco Está del todo. bien. ¿Y qué nos contás de la tomoxetina al respecto? Bueno, a ver, algunas guías, algunos papers plantean que se podría usar. Tengamos en cuenta que cómo se creó por ahí, acá hay gente joven, pero la tamoxetina en su primer momento, eh, el laboratorio en ese momento, no me acuerdo quién era, ya se me perdieron, hicieron tantas fusiones que uno se pierde quién lo empezó, Lilly, lo quiso sacar como antidepresivo. Cuando hizo las Claro. pruebas para probarlo, no funcionó. Mm. Entonces, ¿vos le pones un antidepresivo a un bipolar? Sí, cuando está deprimido, sí. Es un momento particular, corto. ¿Sabemos que se pueden usar? Sí. Podemos discutir con Sergio Strejilevich cuándo, cómo, qué sé yo, pues creo que es una de las personas con las que más se puede discutir estas cosas, pero se usan, es verdad, el paciente está deprimido, por un corto tiempo se lo pongo, yo lo hago también. Ahora, ¿se lo dejo crónicamente? No, porque yo sé que lo va a desestabilizar. El problema que yo tengo con la tamoxetina y el TDAH más que nada, el TDAH va a ser crónico. Entonces yo no puedo ponerlo y sacarla la tamoxetina según decisión. Entonces yo prefiero no usarla. De hecho, personalmente no tengo ningún paciente que tiene diagnóstico de trastorno bipolar al que le puse tamoxetina. Y ningún paciente que empezó con tamoxetina por alguna causa y se activó mucho. A esos pacientes se los saqué. Porque yo no sé si no son del grupo de pacientes que no es de presentación temprana. Ustedes piensen que el 30% de los pacientes bipolares empiezan antes de los 12 y el otro 30% antes de los 18. Son pacientes nuestros, Flor. O Sí, sea, sí. nos aparecen en nuestros consultorios. Entonces yo no sé si hoy lo estoy viendo a los 12 y no tiene síntomas de bipolaridad, es una TDAH así un poquito desregulada, además, pero dentro de 6 años me llama el psiquiatra adulto y me dice, che, ¿sabés que lo que vos veías era un bipolar? De hecho, me ha pasado con pacientes que yo diagnostiqué como TDAH y que después me di cuenta que eran bipolares. Tengo muchos en mi historia, lamentablemente, ¿no? Vos, en principio, lo que planteas, ojo con los de alto riesgo, digamos, porque hay un pool de pacientes que tienen TDAH y aparte tienen alto riesgo, ¿no? Hay De algunos convertir. que sí, que yo digo, esos me quedo mucho más tranquila con el metilfenidato. ¿Sabes que es muy interesante? Tengo un chiquito de 7 años que es de estos que empezó ahora ya con litio después de 2 años de ir dándole con todo y no podíamos, tiene 7. Y la madre tiene un familiar neurólogo y él insistía, y dale la tamoxetina, y dale la tamoxetina. Y yo le decía, pero, no, pero vos no estás todavía segura si es bipolar. No, la verdad es chiquito, hay mucha cosa de contexto, hay muy mal manejo familiar. Esto a veces nos ensucia mucho la clínica a nosotros. El mal manejo familiar la verdad que nos cuesta a veces discriminar cuántas cosas son de patología biológica y cuánto tiene que ver con el mal manejo familiar. Y cuando le pusieron atomoxetina, porque el abuelo fue tan insistente y la madre, que es una profesional de la salud, o sea que dije, bueno, bajo tu riesgo, me dijo, yo lo pongo bajo mi riesgo, fantástico. A la semana me llamó y me dijo, por favor, se la sacamos porque en nuestra vida lo vimos tan mal. No lo vieron, aumentó la agresividad tremendamente. Ese paciente que yo le pongo atomoxetina por alguna cuestión, ya sea porque me
por algo. Y esa misma semana me llaman y me dicen, nunca estuvo tan mal, ese paciente tiene una vulnerabilidad. Ese no se Y lo lo que vuelvo a pasa dar nunca más. es cierto, ¿no? Pero yo pensaba mientras te escuchaba a veces qué difícil es en la clínica, porque hay chicos con TDAH que no necesariamente van a ser bipolares, pero que son bastante desregulados. O sea, esto de la desregulación Bueno, emocional esto del que es TDAH. la desregulación emocional, por eso, es parte fundante del TDAH. ¿Pero por qué? Porque las funciones ejecutivas lo que tienen que ver es con que regulan la conducta y las emociones. O sea, Claro. volvemos a lo mismo. Creo que gracias a la neuropsicología yo aprendí un montón de mis colegas neuropsicólogos. Y la verdad que para mí hace 15, 20 años atrás, las neuropsicólogas me servían para el coeficiente y la verdad que no me decían muchas más cosas. Hoy me dan un perfil de función, no me dan diagnóstico, obviamente, el diagnóstico es mío, lo defino yo, soy psiquiatra, pero me dan una gran cantidad de elementos para poder pensar cómo está funcionando ese chico, por qué es rígido o por qué es desregulado. El ADD que tiene muchísimas dificultades en el control de los impulsos, pero que por el otro lado tiene muchísimas dificultades conductuales, en general, neuropsicológicamente, es un pibe que tiene déficit en todo lo que son las cuestiones de control dentro de las evaluaciones neuropsicológicas. O sea que yo las uso mucho, mucho eso. Me sirven como apoyo. O sea que de lo que te vengo escuchando, digamos, de esta conversación, tendríamos que resaltar tres cosas, ¿no? Fallas en las funciones ejecutivas, alteración en la motivación y la desregulación emocional, digamos, como que serían los tres Sí, grupos sí. sintomáticos a destacar. Bueno, acá hay una pregunta que hicimos con los colegas del capítulo en relación a cómo manejás vos el fenómeno, viste, del efecto rebote que surge en algunos pacientes cuando se va el efecto del metilfenidato, ¿no? Sobre todo cómo lo Bien. manejás. Y mi pregunta puntual, sobre todo, es si pasa esto también con la lisdesanfetamina. Bueno, vamos por partes. El efecto rebote tiene mucho que ver con la velocidad de disminución que hay en la curva. Nosotros sabemos que no todos los pacientes bajan la curva de la misma manera ni a la misma hora. Entonces, en este sentido, el efecto rebote muchas veces, según la hora en que aparezca, uno lo podría subsanar con uno de liberación inmediata. ¿Mm? Porque aparte, si vos tenés un paciente que tiene una deliberación prolongada, que tiene 10, 12 horas de duración teóricas, y el efecto rebote aparece a las 8 horas, significa que si yo le doy una deliberación inmediata, también la va a metabolizar rápidamente, con lo cual no le va a impedir el sueño, porque uno se resiste a usar un fármaco después de las 5 de la tarde, un estimulante, porque decimos, si no, no va a dormir. Ahora, va a ser un metabolizador rápido. Yo tengo pacientes que le dura 2 horas el de liberación inmediata. Entonces, ese paciente, viste, se lo puedo dar a las 6 de la tarde y a las 8 lo mandan a dormir sin problema. Entonces, una manera es esa. Otra manera es ver bien la dosis. A veces hay que diferenciar muy bien entre qué es efecto rebote y qué es baja dosis. Porque cuando la curva baja, la curva de los de liberación prolongada específicamente, no es que baja abruptamente, sino que baja muy lentamente. Entonces, posiblemente lo que nos esté sucediendo en ese momento, más que efecto rebote por bajada del fármaco, sea que en realidad la dosis no es suficiente para controlar la hiperactividad o la cuestión conductual. Entonces, habrá que ver si eso se puede utilizar un estimulante o a veces usamos el aripiprazol, el neuroléptico, para bajar un poquito, un antipsicótico, para bajar un poquito la última parte del día. A veces yo utilizo realmente el aripiprazol o la risperidona, en menor medida la risperidona. Digamos que el prospecto diga que dura 12 horas no significa eso que tenga una eficacia sostenida durante 12 horas. Y que por el otro Eso, lado está hecho nuevamente en grandes grupos de pacientes, con lo cual es un promedio. Cuando vos ves la curva, claro. ves que si vieras la curva abierta, verías muchísimos puntitos que llegan a una media estadística, ¿entendés? Para lograr esa curva. Lo cual Sí. hace que habrá algunos que le dura un poco menos y otros que les duran mucho más.
Desanfetamina, que es en donde vamos a Eh, entrar ahora, es- porque tengo un montón Vamos de a, cosas para preguntarte. Es un fármaco, para mí es un fármaco interesantísimo. Lo que dice la bibliografía, sí, que tiene efecto rebote como va a tener, como tienen todos los estimulantes, funciona de la misma manera prácticamente. Es un fármaco que realmente se puede combinar con metilfenidato, no va a haber problema también. Pero bueno, vamos a tener que ir aprendiendo a hacernos la mano también de la lixisenfetamina. Andrea, vos decís que en el caso en que haya un efecto rebote con lisdesanfetamina, ¿existiría la posibilidad de agregar, por ejemplo, una media dosis del común de metilfenidato? Posiblemente sí, Podría, sí, está podríamos. bien. Lo que pasa es que ahí, obviamente, nuevamente, ahí las curvas de liberación hablan de 12 a 13 horas. ¿Mm? En teoría, lo que pasa es que también hay chicos y chicos, ¿viste? Hay pibes que les dura muy poquito tiempo. Yo la uso en algunos pacientes que recibo de afuera y que afuera les es fácil tener, además, pero es una droga que vamos a tener que aprender a hacernos la mano, porque tampoco con la experiencia de algunos pacientes que no son los de todos los días, uno puede hacerse la mano. Nos vamos a hacer la mano. Yo creo que lo mismo que nos pasó cuando empezamos con el metilfenidato de liberación prolongada, con la tamoxitina, le fuimos encontrando el nicho para cada paciente. Hoy creo que es muy prometedor por el tipo de liberación, porque realmente es una prodroga. Para el que no está interiorizado, es un fármaco que se toma de manera inactiva y que su porción activa, o sea, su freno para hacerlo inactivo, se libera recién en torrente sanguíneo por unas enzimas de los glóbulos rojos. O sea que no hay manera de activarla fuera del torrente sanguíneo. Esto es algo que realmente es muy novedoso, por lo menos en farmacología para nosotros y para los que hacemos niños más, que siempre estamos como a la cola de las novedades. Y en este sentido, para mí es un fármaco que realmente va a dar muy buenas respuestas porque a diferencia de otras cuestiones, ¿no? Que los de liberación prolongada, que fundamentalmente los LA, el prospecto dice que se pueden abrir, se pueden mezclar con yogur para tomar y demás. Bueno, es bastante discutido eso. Porque cuando vos miras la letra chica dice que deberían ingerirse los LA con comidas con pH neutro y entonces te sugieren puré de Ah, manzana. No, no, esto claro. lo dice el prospecto. Ah, Entonces, mira, ahora viene la letra chica. la letra chica dice eso y entonces vos decís, ah, puré de manzana, no lo tengo todos los días en casa, la verdad. No. Y será la manzana roja o la verde, qué sé yo. ¿Entendés? Entramos en boludeces que tienen que ver, perdón, con cuestiones que son de laboratorio. Entonces, digo, en este sentido, yo creo que la ventaja que también tiene para quienes hacemos niños, que siempre luchamos con que un chico trague una cápsula o trague un comprimido. Nosotros tenemos acá en la Argentina, por lo menos, medicaciones muy poco amigables con un niño. ¿Mm? Nosotros le tenemos que enseñar a un chico a tragar un comprimido con 6 7 años, enseñándole a tragar tic-tac. Y yo te digo, a veces me pregunto, ¿yo me tragaría un tic-tac con un vaso de agua? No sé, la verdad que me daría un poquito de impresión. Y yo le estoy enseñando, obviamente me trago comprimidos gigantes, no tengo problema, pero el tic-tac no sé si me lo tragaría para probar. Y yo le estoy diciendo, vaya y enséñele a tragar con un tic-tac. Métaselo dentro de la cucharada de dulce de leche. Hacemos cosas ridículas. Y esas cosas hacen. Y Esas aparte el cosas. tic-tac es bastante, eso lo tomé de vos de hace muchos años que me dijiste, que prueben con tic-tac. Sí. Y no solo que no quieren, sino que eso no es real. El comprimido es más No, grande, es es más más grande. complicado. Es más grande, Ahora, sí. esto que sea una prodroga y el trastorno por consumo, ¿no? También Bueno, en este eh, perfil de pacientes. bueno, acá lo que sí realmente, al ser una prodroga, es un fármaco que si lo trituran no genera ningún tipo de efecto. Entonces, la realidad es que tiene, incluso lo que dice la evidencia, que tiene menor potencial de adicción que lo que podría ser un metilfenidato. Que ya el de liberación prolongada tiene muy bajo nivel de, a ver, de uso
fuera de la medicina, o sea, de uso problemático, porque Sí, la sí. realidad es que nadie está diciendo que nadie se va a hacer adicto a una lixesanfetamina o a un metilfenidato por tomarlo todas las mañanas en su casa. Hay algo que Nora Volkow ya dijo hace muchísimos años en un paper viejísimo que justo el otro día nombré, que nadie se hace adicto a un metilfenidato a la mañana en su casa con el café con leche, sin música electrónica y tomando de a uno y esperando 2 pasos hepáticos para llegar al cerebro. La verdad que no. No está demostrado eso. Pacientes en donde elegís la lisanfetamina, en donde ahora vas a empezar a elegir la lisanfetamina, ahora que ¿En va a estar quiénes? disponible a partir de Tengo abril. algunos esperándome, porque yo le vengo haciendo promoción. Yo Sí, y Yo sí. sabía hace un tiempo ya que la lixosanfetamina estaba a punto de desembarcar acá y la verdad que la vengo siguiendo hace tiempo porque he tenido buenas experiencias en algunos pacientes afuera. Y la realidad es que tengo muchos que, bueno, entre metilfenidato, que vamos de una marca a la otra, viste que hay gente que mejora con una marca y con otra marca dice que no. No sabemos si son los excipientes, porque las curvas de liberación de Concibe y Concerta son exactamente iguales. Te diría que incluso dan a veces un poquito mejor en algún momento para el Concibe. Pero la realidad es que hay pacientes donde estoy esperando porque no pueden tragar el comprimido. ¿Mm? Donde no les funcionó el metilfenidato. O sea, sabemos que un 70% de los pacientes responde a metilfenidato, hay un 30% que no. Los estudios demuestran que si vos ese 70%, a ese 30% que no responde, le ofreces lixesanfetamina, llevas la tasa de eficacia de los estimulantes a un 92%. Y como yo digo, decime qué IRS te da un 92% de eficacia. Altísima. Es altísimo. Sí, es altísimo. Así que yo estoy esperando pacientes que no pueden tragar, a los que sí les voy a abrirlo, porque lo bueno que tiene la lixesanfetamina, y esto sí está en la ficha técnica y sí está totalmente probadísimo, es que sí se puede disolver en jugos, en yogur, en cosas que tenemos en la heladera, en mermelada, en dulce de leche, queso blanco, o en una cucharada. Yo tengo colegas, por ejemplo, en Paraguay, que me enseñaron a hacerlo, que ellos lo ponen en una jeringa y le ponen 10 mililitros de agua y lo mezclan así, lo agitan. Y bueno, en Paraguay, como somos países pobres como nosotros, y debe salir bastante caro, lo que hacen es que tengamos en cuenta, perdón, que va a empezar con 30 miligramos la lixesanfetamina. Eso. No están las presentaciones más bajas que hay en La de otros 10 que están países. afuera, No está sí. la de... Sí, sí. La verdad que cuando hablé mucho, la verdad que con Adium eh, me pidieron mucho consejo de qué hacer. Yo les dije, Sí. vayamos por la de 10. La de 10 es fundamental. Mm. Denme bolilla con eso y me dijeron, es muy caro el desarrollo, evidentemente, para una porción de pacientes que no lo va a recibir. En Chile, Bueno, ¿sabes? pero ¿Sabes? con más razón, Andrea, decinos con los pacientes chicos, que no vamos a Ahí, poder empezar con 30, ¿qué hacemos los psiquiatras infantiles? Ahí bueno, está, danos el tip. ahí sí lo abrimos, lo ponemos en una jeringa con 10 mililitros de agua, lo agitamos bien y le vamos a dar 3 mililitros de esa solución, sabiendo que, o sea, viendo que sea una solución bien, que no se vea absoluto, ¿no? Que esté bien agitado, Bien. se disuelve fácilmente. Y lo bueno es que en realidad se disuelve la capa externa, pero sigue estando la molécula en su estado de prodroga. Y ahí le das 3 mililitros, que va a equivaler a 10 miligramos. ¿Mm? ¿Guardamos Bueno, o lo los, tiramos? Lo que sobra, digo. el prospecto dice lo tiramos. Esto es lo que dice el prospecto y no. Mis amigos paraguayos lo guardan en la heladera y le dan ¿Cuánto? 3 días. O sea, 3 días. Sería- Sí. Los mexicanos llegan a usarlo 2 días, que son un poquito, los que lo usan tienen un poquito más de plata y lo usan 2 días, mantiene la efectividad. Bien, sabes que el jueves una colega que te estuvo escuchando me preguntó, que hace autismo, me preguntó, los que tienen comorbilidad con las texturas, con el gusto, es tan difícil para ese perfil de pacientes.
vos sabés, digamos, si es fácil de camuflar, si tiene un gusto feo, o sea, digo porque no es un dato menor La verdad que para... eso no lo sé, pero si vos pensás que lo podés meter dentro de el dulce de leche o dentro de aquellas cosas, viste, que hay pibes que autistas que les gustan cosas que a nosotros no nos gustarían por ahí, no sé, súper ácidas. Habría que probar, habría que probar. Sabemos que la sensorialidad, la hipersensorialidad del TEA a veces te reconoce hasta que cambiaste de una marca de yogur a otro y la textura es la misma y vos lo ves, o de los cereales, te pusiste dentro de Kellogg's los cereales baratos, se dieron cuenta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y para vos son iguales, no sé. Y para tu práctica, y ya voy cerrando con esto porque hay varias preguntas en el chat. Paciente que viene medicado con metilfenidato y por X razón, o porque la eficacia no es la que esperás, o por ejemplo, ahora yo estoy pensando en algunos pacientes que toman digamos, el comprimido de liberación prolongado, pero es un martirio, es una hora levantarse enseguida al colegio y prueban con dulce de leche, con Nutella, con helado, los padres desesperados y llegan al colegio estresadísimos porque es un martirio hacer que tomen la pastilla. Esos van a ser candidatos a cambiar. ¿Cómo cambio en un paciente que está tomando 36 de metilfenidato y le digo, bueno, el mes que viene pasamos a lisdesanfetamina? ¿Qué hago con ese paciente? Bueno, yo mostré el otro día, hay muchas calculadoras online, después si quieren les paso, pero buscas Sí, calculadora para conversión de estimulantes y vos pones la droga, de vuelta te fuiste, Flor. Yo te- porque, sí, sí, no, acá estoy, ¿me escuchás? Ahí está, ¿Me estás sí. escuchando? Sí. Sí. Entonces, convertís, haces una conversión directa de un día al otro. Entonces, está tomando tanto de Concerta o de Concib, cuanto de Lixdexa. En realidad debe estar bancado por la industria porque no podés poner Lixdexa, tenés que poner Vivance, que es la marca de ellos. Bien. Y está Concerta, no está Concib, obviamente, está hecho por los yanquis. Y haces un cambio directo de un día al otro. Sigue siendo un Ah, estimulante que dura 24 horas, no dura ni 24 horas, ojalá durara 24, dura 12 horas en el organismo. Día que lo tomaste, sí mm, está, día que no lo tomaste, no está. perfecto. Bueno, ahora vamos a abrir un poco. Hay varios Hay muchas. comentarios en el chat. Hay muchos comentarios, agradecimientos. Bueno, a ver, capaz Ana me va a ayudar también un poco. Tengo miedo que se me escape alguno. Dice acá Diana. Doctora, muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Le quería preguntar, en pacientes adultos con TDAH, que se presentan sin comorbilidades, pero con mucha queja atencional y de funciones ejecutivas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el uso de metilfenidato versus atomoxetina? Mira, de primera elección es el metilfenidato. Ahora, también tenés que ver cuál es la carga o la demanda cognitiva que tiene ese paciente. Porque en realidad, si vos me decís, es un paciente adulto, joven, que está en etapa de estudio, y entonces se levanta a la mañana, va a trabajar, a la tarde va a la facultad, bueno, le alcanzan las 12 horas del que más largo es un metabolizador normal y le da 12 horas, bien, no le alcanza. Y fíjate con la tomoxetina a ver qué pasa, porque la verdad que a ese paciente decirle, no, mira, a las 6 de la tarde te tomas un comprimido de liberación inmediata. Ese paciente ya le estás complicando la existencia, porque no nos olvidemos que es un TDAH aparte. A ver, no se va a acordar. La ventaja que tenemos quienes somos niños es que el que se debería acordar es el padre en el caso de que no tenga TDAH. Pero si no, es un adulto con TDAH. Ese tenés que simplificar, porque aparte lo que sí dicen todos los estudios de adherencia, que a menor cantidad de dosis en el día, mayor posibilidad de adherencia, más dosis, menor posibilidad de adherencia. Entonces eso es muy artesanal. Yo siempre digo, es muy artesanal. A veces el paciente te dice, no, mira, yo lo tomo a las 9 de la mañana y son las 11 de la noche y todavía funciona, buenísimo. Y otros que te dicen, no, mira, los padres te dicen, a las 6 de la tarde, ¿viste? Es como la Cenicienta, se apagó, Claro. apareció la Sí. calabaza. Otra pregunta de Paola Barrientos. Hay una advertencia de la FDA sobre la tamoxetina por la ideación autolítica, principalmente en niños y adolescentes. ¿Tiene experiencia de pacientes que han presentado este cuadro con esta droga? No, eso fue un black box viejo
que la FDA puso lo de la ideación suicida y volvemos a lo mismo, chicos. Pacientes deprimidos a los que uno les da un IRS, sabemos que pueden, si realmente tienen una depresión importante, pueden tener ideación suicida. Esto es el black box viejísimo de los IRS. Y esto es no deja de ser un antidepresivo. O sea que entonces, no, la verdad que nunca he tenido realmente ideación suicida usando y usé mucho. Yo la verdad que no es la droga que más que doy de primera elección en general, salvo en aquellos pacientes que sí tienen ansiedad o que están lejos, pero hace 20 años que se usa. A ver, sí, camina, 25 años. Yo recuerdo cuando, mi hija tiene ahora 32, cuando tenía 8 me fui a un advisory board de atomoxetina y me acuerdo pues me fui para su cumpleaños, de 8 años no estuve. Me fui a Cancún, la cambié por Cancún y Lili, y ahí me presentaron la tamoxetina y la empecé a usar, 25 años, o sea, tampoco es una droga tan nueva. Alexis Mejías dice, buenos días, excelente conversatorio. ¿Qué opinión tiene de la viloxacina XR? No tengo experiencia, sé por los papers, por lo que leí, Claro, no está acá. la estamos esperando. No, no, no escuché ningún rumor que esté llegando, ¿eh? Pero uno nunca sabe, la industria a veces tiene unas en la amarga. Creo que este año es un año de lanzamientos para TDAH, porque junto con la Lic-Dexa, que no solamente ahora la sacó Adium, en breve hay otros laboratorios que la están esperando para sacar. En el momento en que se aprobó, ustedes saben que durante toda mi vida profesional, el ANMAT no aceptaba anfetaminas. Y esto entraba dentro del rubro de las anfetaminas. Entonces, realmente la aprobación es algo histórico. Hace más de 20 años que está. Yo contaba, Shire me invitó a un advisory board hace muchos años afuera. Y yo fui divertidísima porque me invitaron, pero sabía que jamás iba a entrar en la Argentina. O sea, que imagínense, ya perdieron la patente a no sé hace cuántos años, Shire del Vivance. Y hoy entró y a partir de ellos van a entrar varios atrás, porque hay muchos laboratorios que estaban esperando para poder hacerlo entrar. Lo que también salieron de golpe fueron otros metilfenidatos, o sea, otras marcas de metilfenidatos en derivación prolongada. Entonces, Teva tiene el meticil de liberación prolongada, que tiene una liberación semejante al oros. ¿Mm? Y Vago sacó un Rubifen LA, que es como la Ritalina SR, LA. No, es claro, ahora salió el SR que es la cápsula. pero lo llaman LA. Tiene, ¿Sí? bueno, yo sí, míralo bien, yo lo miré bien, le pedí a la gente de Vago que me pase la curva. Y alguien que estuvo en una presentación la semana pasada que hicieron muy pequeña hace la curva doble como la Ritalina LA. Claro, es de 8 horas. No, más que de 8 Em, horas, yo lo que le digo al LA, a mí me mata la subida y bajada, porque ahí te deja, ahí dice, están SR de 20, sí, el SR de 20 sí, está, pero lo que sacó es LA de 40 y de 60. 20, 30, 40 y 60, que son las mismas dosificaciones que tenía. Si estoy diciendo mal, creo que en uno de estos lunes me dijeron que me van a traer las curvas. Pero si es SR, es una liberación más estable, que tampoco jamás conseguí la curva, pero es una liberación más estable, lo vemos en la clínica, y dura 6, 7 horas. Si es LA, hace subida y También. bajada. ¿Ves? Me Serían dice, como dos tomas del común. Me dice que son las dos mismas, es lo mismo que la LA de Ritalina. Ok, es como, es la Claro. competencia de la LA de Ritalina. Eh, Es cápsula, eso que se eh, puede abrir, entonces, para este perfil de pacientes, más allá de lo que vos planteás de la letra chica. mm, Bueno, otra pregunta, Analía Giglione. Estamos viendo menos efectos, hola, estamos viendo menos efectos con el metilfenidato LA de 10. O sea, muchos pacientes que estaban bien con 10 de liberación corta ven menos efecto cuando pasamos a LA.
¿Saben algo al respecto? A ver, uno es ver si se hizo bien el pasaje de dosis. Ritalina de liberación inmediata de 10 equivale a liberación prolongada de 36. ¿Mm? Esto es fundamental saber las equipotencias, porque en realidad cuando vos le das de 10 cada 4 horas, le estás dando 10 miligramos 2 o 3 veces al día para cubrir el día. Cuando le das una de 18, le das 5 miligramos, como si le estuvieras dando 5 miligramos 3 veces al día. Cuando le das 27, que para mí en niños es una muy buena dosis, es 7,5. Si le das 36 es 10 3 veces al día y 54 es 15. ¿Mm? Lo que sí puede suceder es que tengamos en cuenta que el CONCIP tiene una primer cubierta que libera un 25% de la dosis y después hay, o sea, pero ¿qué es de la dosis? No necesariamente de la dosis total. A veces la gente se confunde. La curva sube muy lentamente. No significa que sea 25% de la dosis efectiva, es 25% de la dosis total. Y después va subiendo lentamente, pero hace una meseta y baja. Nuevamente, cada paciente, hay pacientes que te dicen me iba mejor con la liberación inmediata, porque también lo que Bien, sienten es una subida más intensa con la deliberación inmediata. bien. Es muy difícil saber de a qué llama que Sí, le iba mejor. claro, porque hay que diferenciar si esa subida en realidad termina siendo un efecto adverso, que es la de activación, que se activa, La viste, que se siente. activación, es No la es un activación. efecto, no es el No efecto es el que uno espera. efecto que uno espera. Nosotros no buscamos la activación, al contrario, porque lo que está Mm, demostrado es que aquel fármaco que te da una activación inmediata y una bajada es más proclive a tener un mecanismo adictivo, porque vos vas a querer claro. consumir más para tener eso. ¿Entendés? Y, Entonces hay que hacer muy bien la semiología de a qué llaman que le va mejor. que ese efecto de activación puede hacer tolerancia con el tiempo. Entonces, ojo con el que te dice, ya no me funciona tanto como antes, Tal y en realidad cual. es que perdió ese efecto. Perdió ese efecto. Bueno, claro. Otra pregunta. De Magali González dicen los pacientes que además de metilfenidato tienen, o sea, decidís utilizar un antipsicótico, que algo de eso mencionaste, ¿a qué dosis en general los utilizás? O sea, ¿usás dosis bajas, dosis? De antipsicóticos, no, según la necesidad del paciente, según la cuestión conductual, y hay pacientes que son a dosis bajas y otros que serán a dosis altas, pacientes con aripiprazol 15, 20 miligramos, no es un problema ese para mí tenerlos a los dos juntos. Otra combinación que a veces funciona es metilfenidato y atomoxetina. Yo tengo Sí, muchos sí. pacientes que venían con atomoxetina y que, bueno, no funciona porque no funciona tan bien, empezó a andar mal en la escuela y por una cuestión de peso no podemos seguir subiendo y porque la verdad que tampoco está demostrado que si subís a más de 1,5 kilo día aumente la efectividad en relación a la atención eventualmente, sino que aumentan los efectos adversos. Entonces dije, bueno, mira, vamos a ir bajando la atomoxetina y le ponemos metilfenidato. Y la verdad que lo que yo hago es solapar las dos cosas. Sí, es off-label, Martín. Es off-label. Yo hago muchas cosas off-label. Los psiquiatras Entonces, infantiles hacemos muchas cosas sobre muchos. Nosotros hacemos un 50% de nuestra práctica debe ser off-label. más, 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 más. bueno. Los reportes son casi del 80, ¿eh? Bueno, podríamos ver qué hacemos, porque es interesante. Hacemos mucho y la verdad que pagamos buenos seguros de mala praxis, qué sé yo. Entonces, la realidad es que empiezo a bajar la tomoxetina y pongo el metilfenidato. Y en un momento me dice la madre, está perfecto, no bajes más nada, porque en realidad van potencian el efecto. La verdad que qué hacen por debajo de lo que nosotros creemos que hacen, no sabemos. Y la verdad que funcionan bien los dos. Ana Laverde, Juan Laverde. Dos preguntas, te las resumo. ¿Cuál es la dosis máxima de metilfenidato de loros, digamos, liberación de 12 horas? ¿Cuál es la dosis máxima para paciente TDAH adulto? Y si llegas a requerir el de liberación corta para ir como bajando, ¿viste? Para amortiguar ese efecto rebote del que hablaste, ¿qué dosis habitual se usa? A ver, la dosis máxima
si nosotros nos manejamos como nos manejamos en pediatría con dosis kilo, en general lo que hablamos es de 1 miligramo kilo día, es la dosis de funcionamiento, hasta 2 miligramos kilo día. Pacientes de 70 a 80 kilos muchas veces requieren entre 80 y 100 miligramos, ¿sí? No porque en el individuo adulto se distribuya, sino porque realmente no son efectivos y tenemos rango para hacerlo. Los pacientes que yo veo, a muchos pacientes míos se atienden los padres con Alicia Lichinsky, por ejemplo, y Alicia tiene pacientes con 100 miligramos, como si nada. El problema es el costo, muchachos, vamos a ser honestos. Eh, el problema ese es el costo. Con niños yo llego hasta 72 miligramos en muchos chicos. Chicos, yo piensen que aquellos pacientes bipolares en general pesan 60, 70 kilos. Cuando vienen con 36 nos matamos de la risa todos, pues no les alcanza. Entonces a veces hay que Sí. combinar. Solo es No, una y cuestión aparte de... calculo, pensaba yo también estos pacientes que por franja horaria capaz requieren, funcionan con un 20 común. Esos muchas veces tienen 72 miligramos de loros, porque Es que, sería como la equivalencia. es que no lo tenemos acá, pero afuera está 72 miligramos. Claro. Nosotros no lo tenemos, porque no somos un mercado interesante, nada más que por eso. Y lo de liberación inmediata, ¿cuánto? Sí, Bueno, ahí vas viendo, en general, si un paciente funcionó bien con 54 y por ahí con un comprimido de 10 va a funcionar, o con... Yo ahí voy buscando la menor dosis posible para sumar. ¿Mm? Y claro. siempre con controles cardiológicos, chicos. Yo soy muy pesada con eso. Pero en 2 casos me pasó que tuve alargamiento del QT y la verdad que... Y en uno encima con padres separados, un padre que no quería que el chico se medicara y accedió casi bajo presión judicial, no tanto, pero casi. Y cuando alargó el QT, el padre vino y me dijo, ¿vio? Yo le dije, usted me quiere arreglar que le vaya a la escuela y este pibe, ¿qué le va a pasar? Mm. Licenciada Florencia Cruz te dice, bueno, buenas Andreas, consulta. Recibo pacientes con TDAH o sospecha bajo tratamiento con psiquiatra que indican modafinilo. ¿Qué opinión tenés sobre esa droga? Modafinilo no está aprobado en las guías, es un fármaco que acá se usa. Se hizo una experiencia hace muchísimos años en el Hospital de Niños en Casa Cuna y nunca se vieron a la luz los resultados. Es un estimulante, sí, pero está para síndrome más de los estos que se duermen, de hipersomnia diurna, no para TDAH. Lo que pasa es que es un fármaco que no requiere receta rosa, tiene esa ventaja. Es relativamente barato, te lo trae el visitador, porque es de laboratorios nacionales, entonces te pueden traer muestras bajo en la bolsa, pero yo no tengo experiencia, yo en niños no lo usé nunca, No, yo tampoco. nunca, Bueno, y acá Gabriel Ainciart te dice, ¿por qué crees que no somos un mercado interesante? porque somos pocos, Infradiagnosticación, regulaciones, somos pocos. somos pocos, somos pocos. Brasil en Latinoamérica es el mercado más interesante que tiene Latinoamérica para la industria. De hecho, cuando uno tiene algún contacto con ellos, vemos que todos los recursos se los lleva a Brasil. Vean ustedes cuando van a los congresos internacionales, cuántos brasileros hay versus argentinos, y eso que viajamos bastante, los argentinos por la industria, vamos a ser honestos. Chile es un mercado interesantísimo porque ahí sí hay una cultura de medicar. Llamativamente Chile, siendo tan pocos habitantes, tienen una tasa de medicación mucho más alta que nosotros, muchísimo más alta. Y esto Mm, tiene que ver con que los psiquiatras de adultos en Chile también están bastante interiorizados y los psiquiatras infantiles en Chile son muy medicadores. Son muy de la cultura de medicar, pero no somos un mercado interesante porque somos muy poquitos. Pensemos cuántos psiquiatras somos, ¿no? Y tenemos una población muy pobre, por otro lado, con lo cual tampoco tenemos... yo escuchaba el otro día a Rode hablar de que él hacía una experiencia en la universidad de donde él está, que es la universidad, tiene sí, una cantidad de sponsoreo para investigación maravilloso, pero tiene una parte clínica, él está en la de Río Grande do Sul, creo, y que 15 días les da metilfenidato y 15 días les da anfetamina y después las rota y después ve. Yo digo, yo no lo podría hacer ni siquiera en privado, no, porque no. es carísimo.
Si yo le digo a una madre que compre una caja para 30 días y se la hago descartar a la mitad del mes, me come cruda. De hecho, cuando empiezo con 18, le digo, si no paso a 27, le digo, bueno, dale 2 de 18 para terminar la caja. Sí, 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 para aprovechar esa caja para con las dos dosis. Bueno, los invito a que el que quiera hacerle una pregunta directa, Andrea, digamos, que se desmutee. Tenemos unos minutitos más para aprovecharla. Dale. No sé, Mirta hizo algunas Sí, aclaraciones, no sé si yo quería alguien hacer una quiere. pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Siguiendo esto un poco lo que te comenté, bueno, yo soy un outsider acá de la psiquiatría porque yo soy psicólogo de formación y además, bueno, soy juez y parte porque también soy diagnosticado con TDAH ya hace un tiempo, con metilfenidato, como corresponde, y bueno, escuchaba un poco esto que decías, algunas cosas también las veo en pacientes míos. Lo que me pasa es, retomo un poco la pregunta que te hice de el mercado en Argentina. ¿No crees que eso también se deba a la formación, no solo de mi carrera de psicología, que de TDAH no se ve nada, sino también a el sesgo que hay en la psiquiatría respecto a un poco lo que dijiste vos al principio sobre la banalización del TDAH, pero también sesgo primero en infancia y sesgo de género, ¿no? En esas presentaciones, porque yo sufro una gran cosa cuando yo hago diagnóstico de TDAH y siempre, bueno, como sé que las guías clínicas hacen la recomendación de primera línea es la medicación, metilfenidato, bueno, como hablaste vos, lo primero que hago es tengo mi reserva de psiquiatras a quienes derivo. ¿Qué me pasa cuando derivo? Como yo hago atención virtual, me pasa lo mismo que dijiste vos. Tengo pacientes de Chaco, de Chubut y demás. En Buenos Aires no tengo problema porque puedo derivar, pero bueno, como se necesita la receta de papel, y ahí me encuentro con muchas cosas en relación a la pregunta de que obviamente muchos ignoran el diagnóstico que yo les doy, bueno, con el informe y todo, que quizás ni lo leen, y hay una tendencia que yo veo en psiquiatría, que no es lo suficiente como para hacer un estudio estadística, que es a ignorar el TDAH y muy rápidamente irse a los IRS y decir, no, 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 lo que vos tenés es una depresión. Sea por desconocimiento, sea por un temor excesivo que hay, también veo que hay un temor excesivo a los estimulantes, jamás lo hablarían como se habla acá, sino como que hay una cuestión de no, 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 eso no, tiene muchos efectos adversos, el TH en la adultez, vos te podés quedar quieto, digamos, que un paciente que directamente no tira el escritorio por la ventana, pareciera que un TH no puede tener, ni hablar si pudo terminar una carrera universitaria, como en mi caso y como es el de muchos pacientes que tengo, ya inmediatamente quedan invalidados. Bueno, es bastante larga la pregunta, pero es cortita en el Eh, sentido de si no crees que la formación de los psiquiatras, que Totalmente, la quizás es... formación en general. Nosotros tenemos una formación en psiquiatría de adultos donde el TDAH no está muchas veces, no sé hoy en la carrera de APSA, por ahí ustedes que están, sí en la de psicofármaco que da Gaby Jufe y en ENITSA me piden a mí que hable de TDAH, pero hablo de TDAH de niños, no sé si dan TDAH de adultos. En una época, en la carrera de especialistas de psiquiatría, no había clase de TDAH de adultos. Hoy yo te diría que los residentes me llaman muchísimo para darles charlas, con lo cual están interesados en la formación, pero el TDAH no sé si está en los programas de grado. ¿Sí? Hay toda una cuestión que tiene que ver con el sesgo de formación. Ni que hablar en psicología, que si sos de la UBA no te hablan de esto. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir modificando, ¿sí? Pero igualmente, no somos un mercado interesante porque todavía, no solo porque se diagnostica poco, sino porque son recursos económicos muy caros y porque en realidad el Estado no se hace cargo. Entonces, si es lo que yo decía, Brasil, por ejemplo, o en algunos países, lo da el Estado. Vos vas a un hospital y de ahí. Nosotros, hablas con los psiquiatras infantiles que están en hospitales, por ahí acá hay alguno, no sé en cuántas farmacias de hospital tengan metilfenidato. Y si tienen, tienen de liberación inmediata, que es el más económico. Entonces, estamos hablando de un país que está diezmado económicamente. O sea, estamos discutiendo si comen o no comen y el metilfenidato queda para otra historia, para hacerla cortita. gracias, Andrea. Es bien clara. ¿Alguien más?
¿Quiere hacerle alguna pregunta, Yo Andrea? quería hacer una pregunta en relación a esto que están hablando. No, sí, Mariana, es un comentario. Ah, Hace la pregunta. bueno, hola Andrea, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Bien, yo me formé con vos en Favaloro en algunos cursos y un poco lo que preguntan es, seguí buscando cursos para especializarme más en TDAH de adultos, pues soy psiquiatra de adultos, y la verdad es que acá en Argentina yo no encontré y terminé haciendo un curso virtual en Fundación Adana de España que Ujú. me resultó más o menos, no me aportó mucho, pero no tenemos dónde formarnos. No sé si vos tenés algún dato de dónde podemos. Bueno, Favaloro tiene hoy una formación de adultos, no sé si la hiciste, Sí, de TDAH, sí. que es la de Alicia, y creo que estás vos, Mirta, también, ¿no? Esa formación de adultos sigue vigente. Alicia para mí es un referente en el tema. Y después la formación también se hace leyendo y en la clínica. A ver, Ujú. ¿vos tomaste algún curso de formación para diagnosticar depresión? No, es verdad. Bueno, pero lo vimos más en la carrera, por ahí Bueno, TDAH. entonces lo tenés que ver, Claro. tenés que ver. Pegate a alguien y ve. Y planteátelo. En cada entrevista, planteate, así como vos, porque todos tenemos como una especie de screening interno, ¿no? Vamos chequeando de esto, vamos para ir metiendo, para ir ampliando las preguntas. Preguntá sobre TDAH, preguntá sobre la historia escolar. O sea, armate vos tu propia. Pedile a ChatGPT que te dé un cuestionario específico para indagar TDAH en un paciente adulto con tales características. Y vas a ver que vas a ir aprendiendo. Yo me formé viendo pacientes. Yo empecé hace 35 años la psiquiatría infantil y la verdad que yo ni siquiera había estimulante, había pemolina, que es algo que ustedes no conocen, y no había nada. Me formé viendo. Hoy sí, debo haber visto no sé qué cantidad de pacientes. Y leí, me preguntaba delante de cada paciente. Y es eso, no hay una formación formal. Las formaciones estas me parece que son interesantes para que despierte el interés en el profesional, pero después la tenés que hacer en el campo. Y supervisar, ¿viste? ¿Tenés dudas? Ir a alguien que sepa, che, Alicia, ¿qué te parece esto? O Mirta, traer acá al grupo de colegas, che, tengo este caso, supervisar con otros. Muchas gracias. Mirta. No. Sí, quería hacer un comentario de adultos, que, bueno, Andrea, como dijo, se dedica a infanto juvenil, principalmente hasta los 12 años, y hay una comorbilidad que queda por fuera por el grupo, ¿no? El que estábamos atendiendo en esta charla, que es la del consumo de sustancias. Y yo estoy bastante esperanzada con esto de la dexanfetamina, porque a diferencia de lo que pasa con el metilfenidato, que en general está contraindicado en pacientes que usan sustancias de abuso, o se prefiere atomoxetina o la deliberación prolongada, las guías sugieren el uso de lisdexanfetamina, así que esa sería una población también interesante como para tenerla en cuenta con este lanzamiento. Y también en mi experiencia no responden bien a tomoxetina, entonces como también para reforzar la posibilidad de cambiarlo si están en tratamiento, y es una comorbilidad súper frecuente, realmente. A ver, yo creo que acá hay que diferenciar dos cosas, Mirta. Yo Sí, soy psiquiatra infanto juvenil, hoy me dedico más a pequeños, pero hice adultos, adolescentes, digo, sí. muchísimos años. Tenemos que diferenciar. Nosotros tenemos consumo social, del consumo que hacen todos los adolescentes, porque la verdad que el que diga que su hijo no consume, no, la verdad que los adolescentes consumen algo, la gran mayoría, lamentablemente, de manera recreativa. Ese paciente, la verdad que el lunes, martes, después del fin de semana de haber consumido un poco más, está bastante más aplanado, está bastante más desmotivado, y ese funciona muy bien con el metilfenidato de liberación prolongada. Ahora, el paciente que realmente es un adicto, que tiene un consumo problemático importante, ese paciente, las guías lo que te dicen, y esto lo discutíamos el otro día con Dorado en la charla de lixesanfetamina, son pacientes que hay que medicarlos con ambas cosas.
Posiblemente la tamoxetina yo no creo que ahí funcione, salvo que tenga algún sustrato más depresivo. Hay que dar al metilfenidato de liberación prolongada y ahora la lixesanfetamina posiblemente sea una opción. Lo que pasa es que vamos a tener que trabajar con los sesgos cognitivos de nuestros colegas, Mirta. Porque cuando lean que es una anfetamina, que ya uno lo escuchaba el otro día en la charla, ¿vas a darle una anfetamina a un adicto? Sí, la verdad que sí. O sea, ahí Yo lo tenemos que, que mirar. perdón que interrumpa, yo lo que he leído mucho sobre esto, porque es un tema que me interesa sobremanera, es que la anfetamina es justamente lo que dicen los estudios, algunos longitudinales, es que incluso puede servir como protector, más que como algo que aumente la posibilidad de adicción. No sé, ustedes son los expertos, pero ¿qué opinión tenés sobre estos estudios? Si es que has leído alguno de la función de No. protección. A ver, hay algunos que hablan incluso de protección, pero están hechos, hay que fijarse muy bien si están hechos en población humana o en ratas. ¿Mm? Algunos están hechos en ratas y dicen que ratas, digo pacientes, ratas que recibieron en los primeros años de vida metilfenidato o estimulantes, cuando se los intentaron dar en la etapa adolescente, tuvieron una situación de rechazo a la cocaína. Cuando intentaron hacerlas adictas a la adolescencia. Pero bueno, por ahí Mirta sabe más, porque yo adictos, si es algo de lo que no, yo hay dos cosas que no las quiero ni poner en mi agenda, ni adictos ni trastorno de conducta alimentaria. Los adictos No, porque es una especialidad en sí misma y conducta alimentaria porque no puedo entender a alguien que no le interese comer, me parece una barrabasada total, no los puedo comprender. Así que son Yo dos quiero, patologías que no veo. yo quiero Una hacer un consulta. comentario. Y un segundito que cierro con esto. Hay un estudio que eso después, si lo piden al capítulo, los podemos pasar, de un seguimiento prospectivo de un grupo de pacientes que fueron medicados durante la infancia hasta la vida adulta con metilfenidato versus los que discontinuaron cuando cumplieron la mayoría de edad, que es lo que suele pasar, como si se curara, ¿no? El TDAH, se quedan sin tratamiento y la comorbilidad con consumo de sustancia era mucho mayor en aquellos que habían discontinuado su tratamiento con estimulantes versus los que lo siguieron. Entonces, ahí lo que se plantea es que tendría una función de protección para la vida adulta y la comorbilidad Sí, con pero el esto. MTA te dice otra cosa. Mm. El ¿Qué dice? MTA que no, que podría no ser necesariamente. Por eso hay que leer bien toda. Sí. Sí. Yo quería hacer un comentario en relación a esto y después hacerle una pregunta a Andrea, salir un poco de este tema y ir a otra cuestión. Eh, no es que el metilfenidato de liberación prolongada no está contraindicada en líneas generales en pacientes adictos. Lo que se trata de evitar es el metil de liberación común por Ese, este efecto sobre el tono dopaminérgico. Vos tenés claro. un tono basal dopaminérgico que ahí es donde va a querer ir a actuar el metil. Vos no querés que haga fásico, no querés que haga el refuerzo clásico después de la adicción. Entonces hay que saber diferenciar. Por eso es re interesante y me parece, estuvo muy buena y te agradezco muchísimo, Andrea, porque fue muy clínica, pero también fuiste mucho a lo farmacológico, a lo preciso, y eso está bueno porque tenemos que entender bien eso. Eso por un lado, pero te quería salir un poco del tema y algo que a mí me pasa mucho en la clínica es cómo diferencias los síntomas de efectos adversos cuando uno se pasa de dosis con el metil. Vamos como para atrás. Bien. Eh, Cuando doy demasiado metil, cuáles Entonces, son los síntomas que está bueno que todo el mundo escuche? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Cómo los ves? se rigidizan, son como robotitos, son como enérgicos, o sea, se pasan de rosca, es como el hiperfoco. Que vos ves. En los chicos es muy claro, porque en los chicos que tienden vos los vas viendo que o sea, van pudiendo funcionar y de golpe están como aletargados. Se pasan de apáticos, foco. ¿no? Como ¿Eh? una como una Apatía. apatía. Sí, como una Eso apatía. para, Son como sí. robotitos para mi gusto, ¿viste? Decir, me fui la miércoles, ahí bajemos, señora, rápido. Sí. Y Es la subjetivamente lo curva registran. que publicaron en el consenso, ¿no? En el consenso está la curvita, ustedes la pusieron que está muy buena para Sí, entender un poco para entender también. eso. Hay como Sí.
porque tiene que ver con la ocupación de receptores también esto. Exacto, O sí. sea, no es solamente observación, tiene que ver con la ocupación de receptores. Pensemos que los estimulantes funcionan bloqueando la recuperación de la dopamina, la noradrenalina, y en algún punto, bueno, saturaste todo. Y entonces, de esa zona donde vos querías, debe migrar por la glía, que la glía es súper activa. Hoy sabemos que la glía no es solamente material de relleno, migra hacia otros lados. Y entonces están como anérgicos. Se pierden, la madre te dice, perdió la alegría, la vivacidad. No, eso no quiero. Yo siempre les digo, cuando un chico tiene esas características, está excesivamente medicado. Vamos para otro lado. Bárbaro. Y no hay que suspender, hay que bajar dosis, No, hay porque que muchas bajar veces Igual. dosis. que los Una, papás se asustan y le suspenden y no van más a ver al psiquiatra. Y alguien sí. después consulta y decís, qué pena, había que bajar, Mm. no suspender. Y tampoco quedarse en las dosis mínimas. Esa es otra cuestión que pasa. Nosotros tenemos un problema, todos estamos sobresaturados de pacientes. Entonces, muchas veces los pacientes aprovechan de eso y de que tienen que, si no, pagar nuestra consulta, vamos a ser honestos, entonces le piden a nuestra secretaria la receta. Yo, por suerte, tengo un sistema informatizado, entonces mi secretario ya se mira y me dice, che, hace más de 3 meses que no viene o que no tenés ningún tipo de control con este paciente, entonces le digo, vení, tené una consulta porque si no, no hay receta. Pero otras veces te vienen después de 2 meses, vos le decís, no, empecé con 18 miligramos y anda mal, pero yo te dije que a la semana, 10 días me mandes un WhatsApp y vamos viendo. Ah, no, pero como había empezado a andar bien, lo dejé. Y está 3 meses con 18 miligramos, no funciona. No funciona porque está en dosis subterapéutica. Es como querer, no sé, manejar una angina con 125 de amoxicilina, qué sé yo. No va a funcionar. Andrea, y ya para ir cerrando, hay una pregunta en el chat de Analía Guiglione y te pregunta cada cuánto pedís, haces el control cardiológico, cada cuánto Una vez al anualmente. año. Una vez al año pido control cardiológico. Los padres saben, me dicen, este año no lo hiciste, yo hago rutina de sangre y control cardiológico todos los años. Y si me voy en una dosis muy alta, si estoy llegando a 72 en un pibe, ahí lo pido. Porque aparte piensen que cuando un paciente está con metilfenidato ya en 72, seguramente está con aripiprazol en 20 o litio, está con divalproato, está con varios fármacos. Y la verdad que está bueno saber cómo le está latiendo, ¿no? Cómo funciona. Bueno, ya estamos en horario. Hacemos la última pregunta y Martín levantó la mano No, y después respecto a lo cerramos. que acabas de decir, em, yo quizás tengo el concepto errado, pero tenían que en concepto de que el riesgo con metilfenidato es en personas con cierta patología cardíaca estructural previa. Entonces, en general lo que yo hago, yo soy psiquiatra de adultos, hago una evaluación cardíaca inicial y después, salvo que haya algún síntoma agregado, nunca más vuelvo a hacer evaluación cardiológica. ¿Por qué haces evaluaciones cardiológicas seriadas? Vamos, te cuento lo siguiente. La Academia Americana de Cardiología Infantil dice que no es necesario, solamente en pacientes que tienen antecedentes de familiares con muerte súbita o patología, como vos decís, cardíaca estructural. La realidad es que nosotros, esto volvemos a lo mismo, son consensos de expertos, pero cuando te toca en un paciente, justifica que yo la pida todos los años. En los 2 pacientes que tuve alargamiento de QT, lo enganché porque después de varios años apareció. Y justifica que yo haga control, primero porque está bien, vos trabajas con adultos, hay una gran cantidad de cosas, pero el niño yo no sé cómo va evolucionando la biología de este niño. Y los adultos también. Pensá que el riesgo cardiovascular es algo muy dinámico en el adulto. Sí, sí, totalmente, eso sí. Igual Vale la ahí creo que pena. se vuelve como un poco impredecible en adultos todo el tiempo, porque en realidad los antipsicóticos, los antidepresivos, casi todas las drogas que damos pueden llegar a Es que generar una en alteración todos, cardiovascular y no bueno, pedimos evaluaciones cardiovasculares
seriadas en casi ningún paciente, esa es la Bueno, realidad, no sé, yo al menos no yo lo lo hago, aprendí quizás. de Francisco Klein en una charla que es el jefe, es el director de la carrera de medicina en Favaloro y Francisco, o sea, la verdad, no cuesta nada. De hecho, el otro día creo que cuando estábamos en la presentación del Ixes anfetamina, Alicia, que tiene algún vínculo con Francisco, ella dijo que pide ecoestrés en los adultos. Mm. Pide ecoestrés, Sí, porque me sí, dice, el sí. electro es un ratito. El ecoestrés te permite ver cómo responde a la alta demanda. Y ustedes tienen pacientes que tienen todo el tiempo, es verdad, no vamos a estar pidiendo el electrocardiograma todos los meses, pero te Sí, sí, no, protege más. yo pido ecocardiograma y ergometría general como Bueno, evaluación inicial en ergometría, esas dos. Sí, y aparte para agregar que estadísticamente los pacientes con TDAH tienen mayores tasas de hipertensión en la adultez, de síndrome metabólico. totalmente. Entonces son pacientes que son un poquito más complejos que la población general mismo en la parte clínica, así que Y está se mueren bueno. antes, ¿eh? Se Sí, mueren sí, sí, tiene antes, una Sí. mortalidad, sí. se mueren Así que antes. sí, el ecoestrés o la ergometría, digamos, eso está bueno también como para tenerlo Sí, en creo cuenta. que ecoestrés es difícil de conseguir que te lo haga Sí. alguien, pero Y la prueba de ergometría. esfuerzo, la ergometría Sí, la está piola. ergometría. Ecoestrés creo que Sí, solo Favaloro la debe hacer porque la pide Klein, así que debe ser en Favaloro nomás. sí, Mm. sí. Buenísimo. Bueno, Andrea, y te prometo, esta es la última, pero me gustaría Ah, cerrar dale. con esta pregunta porque es de una licenciada en educación especial. Entonces, Bien, me me parece encanta. que está bueno. Entonces, lo que dice es, en el abordaje del TDAH, la medicación es siempre necesaria o depende de determinados criterios clínicos y funcionales. Y en ese sentido, desde el trabajo en el ámbito escolar, ¿cómo podemos identificar cuándo es oportuno sugerir a la familia una evaluación para tratamiento psicofarmacológico? Qué gran pregunta, gracias. Buenísimo. Sí, Primero, no siempre medicamos, siempre sí le damos a la familia la idea de que por ahí en este momento no está indicado. Yo tengo un montón de pacientes que diagnostico y digo no está indicado en este momento, pero es una herramienta muchas veces necesaria. Sí vamos a ir a medicación de entrada. Lo primero que hacemos es psicoeducación. Sin psicoeducación no hay medicación posible. Ahora, vamos a medicar así en la primera línea cuando haya una interferencia conductual importante o cuando estemos en una situación escolar de riesgo. Esas son dos situaciones que nos hacen, o que haya situaciones de maltrato familiar. Ojo que estos chicos generan en las familias mucha angustia y más de uno los revientan a palos. O sea, padres que han dicho, yo fui educado a los golpes, jamás voy a tocarle un peludo a mi hijo, cuando se les termina la psicología, van a sus manejos primitivos de control familiar. Y lo dicen con mucha vergüenza, pobre, pero la realidad es que en esas situaciones hay que medicar para cortar el circuito. Cuando es leve y tiene una leve interferencia, no, porque con acomodaciones escolares muchas veces y con manejo conductual familiar, esto funciona. Ahora, cuando hay interferencia ya hay que pensar en la medicación. Cuando hay una comorbilidad, ya sea con trastorno del ánimo, con bipolaridad, bueno, eso ahí no cabe ninguna duda que estabilizamos otras cosas y entramos a medicar. Esto por un lado. Y cuando hay interferencia, cuando todo lo que estoy haciendo, señora, no alcanza, cuando su hijo igualmente, por más que yo esté al lado, y la verdad que no funciona. Y aquí yo no dejaría de dar una cuestión de que no podemos hacer un diagnóstico en la infancia de déficit de atención sin hacer un nivel intelectual, porque muchos bajos niveles intelectuales pasan por déficit de atención y están mal diagnosticados. O sea, es verdad que el déficit de atención es un diagnóstico clínico, lo hacemos los médicos, es un diagnóstico médico clínico, pero si vos tenés un paciente que sospechaste de H, hay que hacer una evaluación cognitiva y de aprendizaje en niños por lo menos y adolescentes. Y yo la vez pasada se lo decía a mis colegas de adultos en el grupo de INECO, les decía, ¿vos sabés cuál es el coeficiente de este muchacho que estamos pensando que tiene TDAH y que fracasó en tantas carreras? Porque por ahí anduvo con un 60 de CI y nadie se dio cuenta y el tipo está tratando de hacer ingeniería. Por ahí no le da. Ustedes saben que la media poblacional es 100
y con un rango de entre 85 y 115. Lamentablemente en la Argentina tenemos muchos pibes con 62, 64 que terminan la secundaria. Yo muchas veces probando digo, cuando tengo un paciente con 85 o 90 DSI, descorcho champán. Y yo veo pacientes de altísimo poder adquisitivo y de muy buenos medios socioculturales, que han tenido la mejor oferta cultural, social, familiar, de estímulo y demás. Ustedes saben que gran parte del potencial cognitivo y de la eficiencia también viene del coeficiente de la madre. Lo heredan del coeficiente de la madre. Es protector. Madres con buen coeficiente intelectual y universitarias son factores protectores también para los chicos con TDAH. En poblaciones estadísticamente grandes, ¿no? Podés ser universitaria y no haya sido protector, pero bueno, es otra historia. Así que, bueno, creo que eso es sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Un No, placer, gracias. como siempre. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Chao, Chao. Andrea, Chao, muchas hasta gracias. luego, Gracias, chao. Gracias. chao, chao. Chao, chicas. Gracias a ustedes. Chao.